les invito a buscar en vuestras Biblias, en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Por favor, lean conmigo al unísono. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Lean al unísono conmigo bien fuerte, mi hermano. 1, 2 y 3. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. Repítelo por favor. 1, 2 y 3. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como digo todos los domingos, ¿qué más? Dios la bendiga en vuestros corazones. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que es vida, por tu palabra que es bendición. Ahora, al exponerla, rogamos que trates con nosotros, hables a nuestras vidas y me uses para solamente ser portador de tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amados, cada domingo a las 10 de la mañana estamos teniendo un estudio bíblico aquí atrás de lo más interesante. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estuvimos estudiando el capítulo número 17 de Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo número 17 nos encontramos una escena extraordinaria de cuando el apóstol Pablo predica a los atenienses y le enseña cuál era el Dios no conocido que los atenienses adoraban sin conocerlo. Él le explicó quién era ese Dios y le habla de la magnitud de un Dios creador, soberano, sustentador, cercano, demás y demás. Él habla en ese capítulo 17, sería bueno que ustedes lo leyesen en casa, cómo el apóstol Pablo saca en ese mensaje una explicación exhaustiva y bien hermosa, explicándole quién era el Dios al cual él estaba predicando en Atenas. Ahora, como bien dije hace un instante, cuando hablaba de los atributos de Dios, de Pablo hablándole a los atenienses, en una de las partes del discurso de Pablo, él dice que él es el que da aliento de vida y todas las cosas al ser humano. Es decir, que Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios que bendice, Dios es un Dios que trae a nuestras vidas lo que nosotros necesitamos. Si hay algo interesante y hermoso en la relación de ese Dios inmenso con el ser humano, Él ha provisto lo que más el ser humano necesita, es la salvación. Era imposible que el ser humano conociese el camino o llegase a acercarse a Dios. Era imposible, por mucho que el ser humano ha intentado acercarse a Dios, por mucho que el ser humano ha querido cumplir con los decretos de Dios, por mucho que el ser humano ha querido acudir a Dios, lo ha hecho por caminos que aunque al parecer son buenos, al final te das cuenta que no satisfacen a Dios, porque nuestro pecado que está dentro de nosotros nos arrastra de continuo al mal. Sin embargo, en medio de todo esto, la palabra nos enseña que tenemos un Dios que nos provee y provee nuestras necesidades y actúa en nuestras necesidades. Según el pasaje que acabamos de leer el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, en el versículo 19, si usted lee el capítulo 4 completo, te va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo le agradece a los filipenses lo bueno que han sido con él, aún ayudándole en medio de todas las vicisitudes y pruebas que él enfrentó, cómo los filipenses lo acompañaron, lo sostuvieron, lo ayudaron, le enviaron recursos financieros, le estuvieron a su lado en todo momento. El apóstol Pablo dice esto, y él termina esta carta o esta parte de la carta a los filipenses dando esta gran declaración, que es algo muy importante que nosotros los seres humanos tenemos la Iglesia de Jesucristo en los días de hoy, tenemos que también atesorarla en nuestras vidas.
Y el apóstol Pablo dice en ese versículo, Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios provee, amados hermanos, es exactamente el resultado de conocer a un Dios que verdaderamente se interesa por ti y se interesa por mí, se interesa por su pueblo. ¿Sabes? Cuando Dios provee, Él lo hace de tal manera que tú te das cuenta de que si no hubiese sido una mano oculta que intervino de una manera que tú no sabías que iba a ocurrir, si no hubiese sido por Dios, no hubiese pasado lo que ha acontecido en tu vida. Yo estoy seguro que tú miras atrás y te das cuenta en muchas diversas ocasiones cómo ha sido Dios el que te ha provisto cuando nadie ni nada pensaba que iba a poder ocurrir. Ni siquiera tú te lo imaginabas y llegó esa provisión a tu vida. ¿Cómo pasó? Cantábamos hace un ratito la bondad de Dios. Dice que su bondad nos persigue. Sigue persiguiendo, su fidelidad nos persigue día a día porque Él te ama. Y ese Dios que te ama es un Dios que te provee en tus necesidades. Dios no es limitado en recursos. Amados, hay algo que tú tienes que estar convencido, es que Dios provee según su riqueza. Dice el apóstol Pablo que Él les provee, lo suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La puerta la llave que abre las puertas de la riqueza en gloria en Cristo Jesús, en gloria, se llama Cristo Jesús. Todo aquel que ha tenido o tiene la bendición de tener a Jesús en sus vidas, tiene ahora la posibilidad de que las puertas celestiales puedan ser abiertas a favor de tu necesidad. Dios provee tu necesidad, cualquiera que sea. Si es enfermedad, Dios tiene todos los almacenes de medicina habidos y por haber para suplirte. Si es necesidad económica, Él es el dueño de la plata y el oro. Si es necesidad espiritual, Él es la base de la espiritualidad del ser humano. Si es necesidad física, Él sana todas nuestras dolencias. ¿Saben? Cuando tú tienes a Dios como el centro de tu vida, el centro de tu corazón, Dios provee. Y tal vez ahora tú me digas, pastor, yo recuerdo que en tal momento de mi vida yo necesitaba que Dios interviniese en tal asunto, o que a alguien viniese a mí y el único que estuvo a mi lado fue el Señor. Y es posible, amados hermanos, que tú puedas decir, si Dios no hubiese intervenido en nosotros, quién sabe lo hubiese pasado con mi vida. Pero, amados, la provisión de Dios es según su riqueza en gloria. ¿Crees que hay algo que a Dios se le va de las manos? ¿Crees que hay algo que Dios no tenga para suplir tu vida? Él puede suplirlo todo. Tenemos deportistas acá que Dios mediante van a ser deportistas de alto nivel muy pronto. Amén. Dios tiene la fuerza, o Dios puede suplir todo lo que necesita en tu músculo. Me decía, Carlito me decía, pastor, yo soy casi uno de los más pequeños de mi equipo. Y no te preocupes por lo pequeño. Mira, Messi es el más pequeño de la pulga y mira lo que ha llegado a hacer. Hasta dónde puede haber pasado. Cuando Dios toma a una persona de sus manos, Dios puede hacer cosas extraordinarias con esa persona. Y no tiene que ver con el tamaño, no tiene que ver con la habilidad, tiene que ver con la relación con el Dios que todo lo puede y puede hacer de tu vida cosas extraordinarias. Dios es un Dios que provee, amados hermanos. Pero no solamente esa provisión es conforme a su riqueza, sino que la provisión de Dios es perfecta y a su tiempo. Digan conmigo, perfecta y a su tiempo. Repítalo, perfecta y a su tiempo. ¿Y por qué ustedes creen que debe ser a su tiempo? Porque las cosas que se toman a la ligera se desperdician más fácil. Si no estás preparado para algo, Dios no te lo va a dar. Hay momentos que Dios va a proveer en ti, pero cuando verdaderamente lo necesitas. El mismo Jesús decía, pedid y no recibid, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites.
Entonces hay oraciones que Dios no te las contesta porque no estás preparado para recibir eso. Llega el momento en el cual Dios te lo va a dar. Dios lo va a hacer. Dios lo va a permitir. Y Dios conoce lo que tú tienes en tu corazón y lo que tú necesitas en tu corazón. Dios lo conoce. Yo tengo un ejemplo claro que recuerdo que me pasó en Cuba. Yo era estudiante del seminario en mi país. Y estaba haciendo práctica en un lugar llamado el Valle de Caujerín. Era un lugar muy intrincado, una montaña bien intrincada. No teníamos corriente eléctrica, no teníamos agua. La casa, dormíamos detrás del templo en una pequeña habitación de 6 metros, tal vez 5 o 6 metros por 4. Ahí mi esposo y yo y Tainay era la mayor, una bebecita. Encendíamos los mechones, los candiles, no sé cómo le llaman en su país, con petróleo, y el mosquitero de mi niña, para que los mosquitos no picaran, se ponía negro. Esa era la historia, ¿no? Pero lo terrible, más difícil para mí era moverme. Cuando yo venía los fines de semana, yo me iba los lunes para el seminario, unos 200 kilómetros, dejaba a mi esposa allá, y 200 kilómetros, y cuando regresaba el viernes, yo tenía que, en Cuba era muy difícil el transporte, siempre ha sido difícil el transporte, pero en ese entonces, nosotros para poder llegar de un lugar a otro, le llamamos a eso coger botellas o tomar botellas, es decir, móntate en lo que venga, en lo que sea, en todo tipo de carro para llegar al lugar. Y donde yo vivía tenía característica que si yo llegaba al lugar, a un último lugar llamado San Antonio del Sur, después de las 6 de la tarde pasaba el último ómnibus que iba para la montaña donde vivíamos nosotros, y eran 20 kilómetros y tenía que quedarme, imagínense. Salía a las 12 del día de Santiago de Cuba, y si llegaba después de las 6 ya no había nada para que subiese para donde yo vivía. Y yo empecé a orar al Señor por una moto. Digo, Señor, yo quiero una moto, yo necesito una moto para ir para este lugar, yo la necesito. Y oré, y oré, y oré, y oré. Mi hermano, y Dios no me dio la moto. Yo necesitaba la moto, para mí yo necesitaba la moto. Pero lo que pasa es que al otro año me llevaron de allí, o salí a otro lugar a pastorear ya en Santiago de Cuba, un lugar llamado El Cadete. Y allí, si hubiese dado la moto al Señor, a lo mejor en ese entonces la hubiese usado en aquel entonces, pero tal vez la hubiese roto. Y no pasó mucho tiempo cuando llegó un amigo mío con un canadiense y me dijo, ¿sabes el trabajo que estás realizando aquí? Yo he sentido de parte de Dios dejarte dinero para que te compres una moto. Y me dijo, o cómprate un carro o lo que tú quieras. Ahí me compré un carro, porque ya éramos más, ya no era tan solo, ya era una familia más grande. Amado, la oración que yo había hecho en el Valle de Caujerín, Dios me la respondió un tiempecito después, con una bendición más grande. Cuando Dios bendice, hermanos, Dios bendice. Y cuando Dios bendice, lo hace de una forma tal que tú sabes que si no hubiera sido por Dios, era imposible. Y tal vez ahora que vivimos aquí en los Estados Unidos, que todo el mundo, la gran mayoría tenemos carros, y a veces 2, 3 carros ahí en el garaje, a lo mejor no nos damos cuenta, pero los que vivimos, por ejemplo, los cubanos que están aquí, vivimos en Cuba, que sabemos que en Cuba tener un carro es algo sumamente difícil, casi imposible. Los cubanos sabemos que eso ocurra y que llegue así de esa manera. Lo único que tú puedes decir es, Dios provee. Dios provee. No hay otra cosa más. Dios es el que provee y lo hace en su tiempo, porque cuando Él lo hace en su tiempo, siempre mejor que cuando es en nuestro tiempo. Amados hermanos, Dios lo hace conforme a sus riquezas en gloria, pero lo hace, amados hermanos, según Dios lo hace de una manera perfecta y a su tiempo. Perfecta y a su tiempo. ¿Saben? Hay, por ejemplo, 3 ejemplos bíblicos que a mí me fascinan siempre que lo leo. Cómo veo a un Dios proveedor en medio de las circunstancias más terribles de la vida. Cuando en Éxodo capítulo 16,
nos encontramos la historia del pueblo de Dios pasando por el desierto, saliendo de Egipto, pasando por el desierto. Ustedes saben que en el desierto hay varias características que son horribles. Un lugar inhóspito, un lugar seco, un lugar sin agua, así, un lugar donde no abunda la comida, hay muy poca fauna, hay pocos animales, ni flora ni fauna prácticamente existen en el desierto. Sin embargo, en Éxodo capítulo 16 nos encontramos que Dios proveyó a los israelitas que andaban en el desierto de comida. ¿Cómo se llamaba el pan que descendía del cielo todas las mañanas con los israelitas? ¿Cuál era? El maná. Maná de Dios. Dios le daba, lo alimentaba todos los días con pan del cielo, con maná. ¿Cómo es posible que por 40 años estuvieron siendo alimentados en el desierto con pan que descendía del cielo? Porque Dios provee aún en las circunstancias más difíciles de tu vida. Dios provee cuando te quedas sin trabajo. Dios provee cuando te enfermas. Dios provee cuando te quedas solo. Dios provee porque Él es tu amigo, Él es tu ayudador, Él está a tu lado. Él te ha de bendecir, Él te ha de ayudar, Él te trabajar contigo en todos los momentos de la vida. Dios provee. Amados hermanos, Dios te provee. Hay otro ejemplo que a mí también me llama mucho la atención. En 1 Reyes capítulo 17, de los versos del 8 hasta el 16, nos encontramos un ejemplo extraordinario de un varón de Dios llamado Elías, que había una necesidad horrible de hambre en Israel por culpa del pecado. 3 años y medio sin llover. Y Dios llamó a Elías y lo llevó a casa de una viuda, la viuda de Sarepta. Y la viuda de Sarepta no tenía nada que comer. Ya la última harina que tenía iba a ser la última torta para comérsela y dársela a los hijos para morir. Y llegó Elías y dijo: vamos a mí una primera. Señor, lo que tengo es esto, pero se lo hizo la viuda de Sarepta. Y dijo Elías: empieza a buscar vasijas de harina y de aceite. Amados hermanos, y fue tanto el aceite y la harina, que nunca en todo aquel periodo especial que pasó Israel, nunca le faltó la harina y el aceite a la viuda de Sarepta. Porque Dios provee, amados hermanos, aún cuando ya todo está terminado. Dios hace que fluya la bendición sobre tu vida, aun cuando ya no hay esperanza de hombre, ni de animal, ni de cosas. Dios provee. Allí estuvo la bendición de Dios. Dios proveyó harina y aceite a su viuda, a aquella viuda y a su hijo, a través del profeta Elías. Amados hermanos, Dios provee. Yo quiero decirte que eso es real. Eso es real, hermano. Dios provee. Usted puede ir convencido que Dios provee. La última historia que me gusta tanto de la Escritura con respecto a este tema es en Mateo capítulo 14, del 13 al 21, cuando Jesús con 5 panes y 2 pececitos alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5 panes y 2 peces en las manos del Señor son suficientes. Por eso cuando tú miras tu cuenta del banco y te asustas, cuando tú miras tu alacena, tu lugar donde guardas tus comidas y te asustas, yo quiero decirte, hay una fuente inagotable que se llama Jesucristo. Él te provee cuando tú lo necesitas. Hemos visto tantos ejemplos de cómo Dios provee, amados hermanos, de cómo Dios actúa, que pudiera estar el día entero hablándoles de cómo ese Dios que provee se interesa por ti, se interesa por mí. Podemos hablar de muchas cosas de estas, pero no hay tiempo para esto. Pero quiero decirte que Jesús tomó aquellos 5 panes
y 2 peces. El niño lo entregó, él se lo dio, él lo partió. Los apóstoles lo repartieron, comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense, hermanos, qué gran milagro. Y al final sobraron 12 canastas de los pedazos que sobraron. Imagínense si el Dios que tenemos es suficiente. Amados hermanos, y a veces nos angustiamos. Mismo Jesús decía, no os afanéis por el día de mañana, qué comeremos, qué vestiremos. Mira los lirios del campo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Sin embargo, Dios todos los días le da la belleza que tienen. Mira las aves del cielo, no trabajan, no guardan en graneros, y Dios los alimenta todos los días. Jesús le dice, ustedes no valen mucho más que eso, hombres de poca fe. Entonces, si Dios es el que está al cuidado de ti, Dios te va a proveer. Te quedaste sin trabajo, Dios va a proveer. Porque Dios provee, Dios es grande y maravilloso. Esa es la bendición de tener una relación con ese Dios. Por eso el ciclo de la serie de estos mensajes es Dios y tú. Dios y tú. Cuando tú tienes una relación íntima con ese Dios, Dios te provee, mis hermanos. Dios te ve, Dios te toca, Dios te escucha, Dios te guía, Dios te protege, Dios te perdona, Dios te provee. Es un Dios grande, hermano. Vale la pena tener un Dios como ese. Y la gente ignora y no quiere saber de Dios, quiere resolver los problemas por sí mismo, por ellos solos, y no saben que teniendo ese Dios lo tienen todo. Porque cuando tú tienes a Cristo en tu vida, lo tienes todo. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, lo tienes todo. Él provee, mis hermanos. Así que aprendamos a descansar en el Señor. Cuando descansas en Él, Dios empieza a trabajar de una forma milagrosa en tu vida y en tu corazón. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esa provisión de Dios? ¿Cuál es tu respuesta, amados hermanos? Amados hermanos, cuando reconocemos que es Dios, da gracias. Agradece, amado. Sé un hombre o una mujer agradecida. Dale gracias al Señor, porque si no hubiera sido por Él, era imposible que eso llegase a tu vida. Y lo que viene en adelante es imposible que llegue si no es por Él. Porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que viene, viene de Dios sobre tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto le dan gracias, Señor, por lo que ha hecho en tu vida? ¿Y cuánto le dan gracias por lo que aún va a hacer en tu vida? Amén. Dios, ¿tú has sentido que Dios te ha sacado de una enfermedad? Dios, ¿tú has sentido que Dios te ha sacado de la pobreza, del hambre? Dios, hermano, solamente estar en este país, y sabemos cuán difícil está en nuestros países, es una gran bendición, porque ahora tú eres también bendición para los tuyos, donde quiera que estén. Ahora eres bendición para aquellos que no pueden disfrutar lo que tú estás disfrutando. Da gracias, hermano. Cuando tú das gracias al Señor, ¿sabes qué se acumula en tu vida? Paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará nuestros corazones. Hay paz en el Señor, hay paz en tu alma. Dale gracias al Señor que te provee, al Dios que trabaja a tu lado. Mis amados hermanos, en 2 Corintios 9:8, quisiera que leyésemos todo, 2 Corintios, por favor, Robert, ponme a la pantalla. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Quiero que lean esto, hermanos, para que si usted está enfrentando en este instante algún asunto en el cual no sabes cómo vas a salir de él, tal vez sean deudas, tal vez sean anhelos, quisiera que Dios intervenga en algo en ti, quisiera que recordase lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. Vamos a leerlo a la audición, por favor. Vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Dale gracias al Señor, pero ahora también hazte tú
una mano como la mano de Dios por aquellos que lo necesitan. Ahora sé tú también bendición para aquellos que necesitan la bendición. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Oye, Él es poderoso para hacer que abunde abundancia en ti toda gracia, todo favor no merecido, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, el Señor dice, te voy a dar todo lo suficiente, toda gracia en tu vida, ahora abundéis. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Qué significa eso? Usted también puede hacer buenas obras a aquellos que lo necesitan. Usted también puede dar a aquellos que lo necesitan. Puede compartir con aquellos que lo necesitan. Porque Dios es un Dios poderoso para bendecirte, para que seas canal de bendición. Amén. Ese es el resultado de una vida agradecida, de una vida que sabe que Dios le provee y que ellos ahora pueden ser objeto de bendición para aquellos que no tienen. Amado Dios, amado hermano, que Dios te bendiga en esta linda mañana. Que recuerdes siempre, ese Dios que provee es un Dios que está siempre dispuesto a bendecirte, te quiere también ayudar a que tú seas de provisión, para que tú seas canal, tú seas puente, no seas ni muro, ni seas un pozo estancado, seas un canal de bendición. Que el Padre Celestial, poderoso, te dé sabiduría en todas las cosas que vienen a tu mano, para que puedas compartirla también con otros. Dios te bendiga, amado hermano. Dios te provee en todas las cosas. Si tú estás, amado, en este instante tal vez necesitando de algo especial sobre tu vida, no estoy hablando simplemente de economía, que puede ser también, pero estoy hablando también de otros asuntos al cual tú sabes que necesita que Dios intervenga, que Dios te provea. Vamos a orar por ti en este instante. Vamos a pedir al Señor que intervenga en tu asunto en este instante. Si alguien se quiere poner en pie, yo voy a pedir al Señor sobre tu vida y que Dios intervenga en todo eso que tú estás necesitando. Dios puede hacerlo. Dios bendiga a todos los que están poniéndose en pie en este instante. Dios te bendiga grandemente y Dios te provea en lo que estás pidiendo. Sé específico con Dios en este instante. Tú háblale tú solo a Dios ahora mismo ahí en tu corazón y dile: Señor, mira lo que yo necesito, y díselo a Él solo. A mí no tiene que decírmelo, díselo a Él. Señor, yo necesito que tú me proveas esto, lo que tú entiendas, lo que tú necesitas. Díselo ahora en este momento al Señor. Díselo, díselo. ¿Ya se lo dijiste? Ahora voy a orar al Señor por ti, por esa bendición que tiene el Señor. Dios, tú que eres soberano, tú que eres creador, tú que eres sustentador y que eres un Dios cercano, nos unimos en oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Padre de las luces, que envías desde el cielo provisión sobre nuestras vidas. Ahora, Señor amado, presento delante de ti todas estas peticiones, todas estas necesidades, para que tú proveas. Señor, tú provee lo que te estamos pidiendo. Tú eres Dios que tiene la llave de todas las puertas. Por favor, Padre, cualquier cosa que en este instante mis hermanos te están pidiendo, te ruego, Padre amoroso, que tú ahora estés dando respuestas. Ahora estés enviando la respuesta, Señor amado. Y ellos, Señor, estén sintiendo que ya en el tiempo tuyo vendrá la solución. Confiamos en ti y te damos gracias, porque en esta hora, Señor, entendemos que nuestra relación contigo es suficiente para que abunde toda buena dádiva sobre nuestras vidas. Pero también, Padre, permítenos que a través de nuestras manos otros puedan encontrar bendición. En el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios le bendiga, mis hermanos. En esta hora, la paz de Dios sobre sus vidas y vayan con la gracia de Dios a sus casas en esta semana.